Un hombre falleció tras recibir un disparo por parte de carabineros en pleno centro de Santiago. Minutos antes, el sujeto se enfrentó a tiros contra la policía tras protagonizar un asalto. Autoridades de salud estiman que esta semana se desarrollará el pic de contagios por el virus de la influenza. Lamentablemente, un niño de 9 años falleció este fin de semana, transformándose en la víctima número 26 de esta enfermedad. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a quienes se suman a esta hora a nuestra sintonía y tenemos mucha información que compartir con ustedes. Exactamente, vamos a revisar las principales noticias de este día lunes. Una persona falleció esta madrugada tras protagonizar el robo a una tienda en el centro de Santiago. El sujeto era parte de una banda que se enfrentó a la policía. Sí, más detalles los vamos a conocer junto a Jessica Camblor. Jessica, buenos días. En el contexto de funcionarios de la primera comisaría de Santiago que se encontraban realizando un patrullaje preventivo en el sector de Paseo Puente con calle Rosas, ahí en el centro de la capital. Se percatan de la presencia de 5 delincuentes que habían vulnerado los accesos de una tienda comercial que vende ropa, zapatillas, artículos deportivos. Ante ese delito flagrante de robo, deciden intervenir, ingresan a la tienda y allí uno de estos funcionarios de carabineros es atacado por uno de estos delincuentes que lo golpea con un elemento contundente. Eso provoca la reacción del otro oficial que se encontraba en este procedimiento, quien utiliza su arma de servicio y dispara en contra de este sujeto. Sale herido hacia la vía pública, ya habían llegado más personal de carabineros, también equipos de emergencia, y es trasladado este sujeto hasta la posta central, donde el equipo médico solo puede confirmar su fallecimiento. Es un ciudadano dominicano, la persona fallecida estaba acompañado de otros 3 sujetos también dominicanos y un chileno menor de 17 años que son miembros entonces de esta banda que fue sorprendida por carabineros mientras concretaba este robo en esa tienda ahí en pleno centro de la capital. Pudimos conversar con el Ministerio Público, también con personal de la Policía de Investigaciones que fue designada para determinar cómo ocurre todo este incidente. Escuchemos lo que nos contaron. Y en este caso intervienen 5 sujetos quienes fuerzan la entrada de los candados, ingresan al interior de la tienda para sustraer especies, cortan la luz y cortan alguna de las cámaras y en ese instante son sorprendidos por personal de carabineros que estaba patrullando por acá, los que ingresan y logran detener a 4 de las personas. En el interior se produce una lesión a uno de los carabineros y otro de los carabineros o compañeros hace uso de su arma de servicio y lesiona a uno de los detenidos. Personal de la Brigada de Robos Metropolitano Occidente se está haciendo cargo del procedimiento. Estamos a la espera de la llegada de peritos del Laboratorio de Criminalística, quienes ingresarán al lugar para realizar las pericias correspondientes. 4 detenidos entonces, 3 dominicanos y un menor de 17 años chileno que van a pasar a control de detención y formalización durante esta jornada por el delito de robo frustrado en lugar no habitado. Vamos ahora hasta Paine porque allí vecinos fueron bastante valientes al momento de llamar a carabineros porque escucharon gritos de auxilio de una mujer. Denuncian este caso de violencia intrafamiliar y eso hizo que la víctima salvara ilesa junto a su hijo. De hecho, cuando llega personal de carabineros se percatan que desde el segundo piso de la vivienda escapaba un hombre. Fue detenido, tiene 51 años, Alejandro Padilla, cuenta con antecedentes penales previos por distintas agresiones y en esta oportunidad estaba amenazando e intentando agredir con un cuchillo a quien era su pareja y también al hijo de esta. Afortunadamente ambos se encuentran en buen estado de salud, no se concretó la agresión a raíz de este llamado oportuno, muy valiente de los carabineros y también la llegada de carabineros que pudo evitar este femicidio. Tenemos declaraciones. En momentos antes, su conviviente, bajo el efecto del alcohol, intentó agredirla con un arma blanca, a ella y a su hijo, ante lo cual este se dio a la fuga
iniciándose un patrullaje en las inmediaciones, lográndose la detención rápidamente por personal de la 64 comisaría. Procedimiento que se mantiene actualmente en esta unidad. Ya con los primeros antecedentes y con instrucciones fiscal de turno, este pasará a la primera audiencia de control de detención. Y cerramos con esta información de tránsito que se da en el sector de Vespucio con Independencia, un accidente que deja una persona fallecida. Tenemos más información con respecto a lo que ocurrió en ese punto de la capital. Son 2 los vehículos involucrados, hay un choque ahí, uno de los automóviles termina volcado, gravemente dañado, la víctima fatal iba en este vehículo, hay una persona detenida que conducía el segundo automóvil involucrado en este accidente y que sería finalmente, según las primeras diligencias, quien provoca esta colisión de alta energía que deja, reiteramos, una persona fallecida. Llegó la CIAT de Carabineros para tomar los antecedentes del caso y toda esa diligencia va a mantener un corte de tránsito por harto rato más. Por eso es importante que si usted que nos está viendo y es su ruta alternativa durante la mañana, busque otras porque a esta hora el tránsito de ese punto está suspendido. De hecho, las 3 pistas de Vespucio al norte, Vespucio Norte al oriente, perdón, están suspendidas por este accidente y el trabajo que está llevando adelante la CIAT de Carabineros para determinar la cronología de este accidente, choque que termina con un auto volcado y una persona fallecida. Vamos a quedar atentos a la situación del tránsito en ese punto y también a lo que se determine por parte de la investigación que se está llevando adelante. Sí, que lástima, un accidente sumamente grave. Las imágenes son realmente impactantes, Jessica. Muchas gracias por tu informe. Buenos días. Bueno, se esperan precipitaciones para esta jornada en parte de la zona central del país y en especial en la región metropolitana, así que hay que prepararse además para la combinación con bajas temperaturas quizás que se pueden dar dentro de las próximas horas. Sí, porque además estamos en medio del pic de enfermedades como la influenza, el virus sincicial también. Pero para profundizar sobre esto, estamos con don Jaime Leighton, que hoy día está nuevamente en terreno, don Jaime. Buenos días. Todo terreno. Sí. Así es, Priscila, José Antonio, gusto saludarlos nuevamente. Claro, comentar que estamos aquí en el sector de Providencia sobre el Puente de los Candados, donde corre una leve brisa aquí en este lugar. Brisa que particularmente ocurre en este sector donde se encajona un poquitito el viento, pero no da cuenta de la temperatura que tenemos a esta hora, que son 8,5 grados en Santiago, un 73% de humedad relativa del ambiente, humedad que todavía está baja como para que se produzcan las precipitaciones que hemos mencionado. Estas van a ocurrir principalmente durante el transcurso de la tarde, es decir, desde el mediodía hasta eso de las 7, 8, incluso podrían ser 9 de la noche las últimas que vayan quedando ahí en el sector nororiente de la capital, con una situación probable de que ocurran entre 4 y 10 milímetros de precipitación, concentradas, como digo, principalmente entre las 3 y las 7, 8, 3 de la tarde y 7, 8 de la noche aquí en Santiago, con una temperatura máxima que va a ser muy baja, 10 grados solamente. A esta hora, como decíamos, 8,5, va a subir un poquito más la temperatura y después de mediodía va a comenzar a disminuir sostenidamente. Vamos a tener una evolución de temperatura que a eso a las 10 de la mañana va a ser todavía 8 grados en Santiago, 10 grados temprano en la tarde a eso del mediodía y posterior a ello comienza a disminuir sostenidamente hasta los 5 grados a las 10 de la noche. A las 7 de la tarde, hora de inicio del partido de Chile con Uruguay, vamos a tener alrededor de 7, 6 grados en la capital. El sector alto de Santiago, sobre los 800 metros, es decir, el sector oriente más alto de Santiago, podría tener algunas precipitaciones de agua-nieve, pero solamente sobre los 800 metros, es decir, el sector oriente más alto de la capital. Los próximos días el invierno se va a notar en Santiago porque vamos a tener muy bajas temperaturas, tanto en las mañanas como en las tardes. Mañana con cielo despejado vamos a tener una mínima de 1 grado bajo cero, es decir, helada matinal en todo Santiago, con una máxima de 10 grados solamente, un día muy frío, tanto en la mañana como en la tarde, y con cielo despejado, producto del ingreso muy abrupto de la masa de aire frío que acompaña a este sistema frontal. Pasado mañana, en mitad de semana, el día miércoles, corrijo la temperatura mínima que había dicho anteriormente, solamente 2 grados, con cielo nublado y una máxima de 13 grados
ambas temperaturas moderadas afortunadamente en la mañana por la nubosidad pese a la presencia de la masa de aire frío, pero por la tarde la temperatura máxima se modera justamente por la nubosidad presente el día miércoles en la capital, Priscila, José Antonio. Pues don Jaime, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta, verdad? Cuente. ¿Usted puso un candado? Sí, por supuesto. Yo he venido varias veces a este lugar. Ah, o sea, ha puesto varios y candados. solamente he dejado mi presencia, mi espíritu acá. No he traído un candado porque no requiero, dado el gran cariño y amor que siento por Viviana, dejar un registro físico de esa manera. Pero de todas maneras siempre aquí está el recuerdo en este lugar de mi querida esposa. Sí, además que el amor verdadero es libre, no requiere ningún tipo de encandado, al menos Ni atadura. esa es mi filosofía. Sí, muy bien. Muy personal. ¿eh? Ningún tipo de atadura, exactamente. Exacto. Bien, pues, don Jaime, nos reencontramos en un ratito más. Que le vaya muy bien. Chao, don Jaime. Buenos días. Muy bien, nos vemos más ratito. Bien, vamos rápidamente a tomar contacto a esta hora con don Jaime Leighton. Don Jaime, hoy día las últimas noticias trae un titular así como combo invernal. ¿Ah? Lluvias, bajas temperaturas, algo de viento, agua, nieve. A ver si nos puede explicar un poquito de qué se trata. Sí, sobre todo con estas bajas temperaturas, don Jaime, usted ya la está sintiendo, ¿no? Exactamente, Priscila, yo estoy sintiendo esta baja temperatura aquí en el sector de Providencia. Temperatura que está más bien asociada al porcentaje de humedad y a la nubosidad presente. Se acerca una masa de aire frío asociada a las precipitaciones, ¿cierto?, que están relacionadas con el frente que trae esta actividad. Se menciona ahí la probabilidad de aguanieve probablemente porque la isoterma cero cae bastante de manera abrupta en el transcurso de la jornada. Y eso nos va a dejar como consecuencia estas bajas temperaturas en la capital, que van a llegar a 10 grados en el día de hoy. A esta hora hay 9 grados en Santiago, con un porcentaje relativamente importante de humedad relativa, que es de un 66 a 67%. Sin embargo, la temperatura va a subir un ratito más hasta eso del mediodía, cuando empiece la precipitación más significativa, porque durante el transcurso de la mañana vamos a tener precipitaciones ocasionales, solamente en algunos sectores de la capital, muy débiles, que probablemente constituyan un registro de no más allá de un par de décimas de milímetro. Lo importante viene después de mediodía, con precipitaciones que van a alcanzar entre 4 a 10 milímetros hasta eso de las 9 de la noche. Las más importantes después de las 3 de la tarde y hasta eso de las 7 de la noche, con una evolución de la temperatura que va a comenzar con alrededor de 8 grados a eso de las 10 de la mañana, con 10 grados a las 3 de la tarde, la hora prácticamente en torno a la temperatura máxima. Y claro, a las 10 de la noche vamos a tener 5 grados, situación que va a ser la tónica del día de hoy. Temperatura que va cayendo sostenidamente en el transcurso de la jornada, con precipitaciones, como decía, de características débiles a regulares, entre 4 y 10 milímetros es el registro más probable. Mañana la situación en relación a lo que tú comentabas es de muy baja temperatura, un invierno en plenitud, con lluvia hoy, mañana helada matinal, 1 grado bajo cero y una máxima que llega hasta los 10 grados de temperatura nuevamente. Situación clásicamente invernal. Y el día miércoles, en mitad de semana, con cielo nublado, 2 y 13 las extremas. Así que va a ser una semana definitivamente con características reales invernales. Bien, pues don Jaime Leighton a esta hora desde el Puente de los Candados. Ahí muy romántico, en una ciudad que todavía no amanece. Muchas gracias, don Jaime. Nos vemos más adelante. Chao. Chao, don Jaime. Muy bien, nos vemos más ratito. Buenos días. Bien, son las 7 de la mañana con 21 minutos y las autoridades de salud estiman que esta semana se va a registrar el pic de contagios por el virus de la influenza. Lamentablemente conocimos del caso este fin de semana de un chiquitito de solamente 9 años, ¿no?, que falleció, y hay una mujer además adulta que se encuentra grave en la clínica Las Condes a raíz de esta infección. Daniela Valdés a esta hora profundiza el tema. La verdad es que hay 2 casos, uno con resultado de muerte lamentablemente, otro una mujer que está siendo atendida aquí en el sector oriente de Santiago, pero fue trasladada, entiendo, desde regiones de manera urgente. A ver si tú nos puedes ir aclarando el panorama respecto a las consecuencias clínicas de la enfermedad en esta temporada.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a hablar de la influenza y también del virus incisional que también comienza su pic durante estos días y que se puede extender. Lo conversábamos con la doctora durante gran parte de julio y agosto. Vamos a conversar a esta hora con la doctora Palominos de Broncopulmonar Infantil de la Clínica Las Condes. Doctora, muy buenos días. Bueno, conversábamos sobre estos dos virus respiratorios que comienzan su pic ahora. ¿Cómo diferenciarlos? Y nos puede contar un poco de los síntomas. Buenos días, sí. El virus sincicial respiratorio es un virus que afecta principalmente a los niños pequeños. El primer contagio con el virus es el que es más grave y cuando esto ocurre antes de los 6 meses, la posibilidad de tener una infección respiratoria baja, es decir, tener una neumonía, una bronquiolitis que obstruye las vías aéreas, es de 1/3 aproximadamente. Ahora, también es capaz de contagiar niños mayores, pero los que se afectan fundamentalmente son aquellos niños que tienen algún factor de riesgo, como ser asmáticos o tener alguna enfermedad pulmonar crónica. El segundo encuentro con el virus en la vida siempre es más leve porque el virus deja algún grado de inmunidad. De manera que los niños preescolares o escolares llevan este virus poco sintomático a los hogares donde hay niños menores de 6 meses y los contagian. Doctora, eso en el caso del virus sincicial, usted nos decía que, por ejemplo, la influenza, las consultas son de niños un poco más grandes o adultos, como el que comentaba José Antonio, esta mujer que está internada. La influenza es tremendamente contagiosa y afecta cuando hay un caso en un colegio, por ejemplo, habitualmente hay varios niños contagiados con la influenza. Es tremendamente contagiosa y son los escolares y adolescentes los que llevan el virus a los niños pequeños y a los adultos mayores. Los adultos mayores son los que se afectan porque como la influenza deja cierto grado de inmunidad baja, es capaz de sobreinfectarse con bacterias. Pero en sí el virus es capaz de producir neumonías graves y en los casos de adultos mayores que tienen enfermedades pulmonares crónicas, como los EPOC, los fumadores, ellos se afectan mucho más y pueden tener enfermedades más severas. Doctora, José Antonio le va a consultar del estudio. Doctora, mire, la verdad es que es súper conmovedor el caso. Buenos días, José Antonio. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por la entrevista. Es muy conmovedor el caso de este niño, adolescente, ¿no? 9, 10 años, que fallece y se suma a la lista de otros fallecidos a causa de la influenza. Esta mujer es trasladada desde el norte también en una condición bastante crítica. Me gustaría preguntarle, el escenario respecto a las consecuencias de este agente infeccioso este año, ¿está dentro de los parámetros normales, digamos? ¿Las estadísticas cuadran a nivel clínico o efectivamente estamos enfrentando un escenario más agresivo? Porque lo que a la opinión pública le preocupa y le inquieta es los casos con resultado de muerte a los cuales ha asistido en el último tiempo. Bueno, la influenza tiene una forma de ser evitada, no totalmente, pero es la vacunación. Y nosotros insistimos mucho en vacunar a aquellos pacientes que tienen algún riesgo. Los niños que tienen enfermedades crónicas, adultos mayores. Esto es lamentable, este año tenemos un pico un poco más intenso, hay cepas que son un poco más agresivas, pero todos los años esperamos epidemias de influenza. Hay años en que hay cepas un poco más agresivas que pueden afectar mucho más a la población. El problema es que la cobertura de vacunación no ha sido la adecuada. Este país vacuna a una gran cantidad de pacientes que tienen riesgo. Y yo diría que lo importante es estar atento cada otoño, fin de marzo, 1 de abril, estar preparados y incluir en la agenda a aquellos pacientes que tienen indicación la vacunación. Doctora, mire, revisando también la información que hemos obtenido ya en las últimas horas de este niño de 9 años que murió y esta mujer de más de 40 años que también está en una situación crítica en la clínica Las Condes. Claro, en principio nos preocupábamos del grupo de riesgo, de los más pequeñitos, también del adulto mayor o aquellos que tienen enfermedades crónicas, pero lo cierto es que estas personas que están en situación más grave no estaban dentro del grupo de riesgo. ¿Hay algunos factores que puedan influir en eso? Probablemente no tratar a tiempo la enfermedad. ¿Qué es lo que hay que hacer finalmente para evitar llegar a un resultado fatal?
Bueno, lo primero es la vacunación. Segundo, evitar los contagios idealmente de las personas de riesgo. Y en estos casos, consultar cuando los síntomas salen de lo que es habitual. La influenza da fiebre alta, da síntomas que son importantes, pero cuando la fiebre sobrepasa aquellos valores que son sobre lo normal, o el niño se ve muy decaído, uno debe consultar. Muchos pacientes consultan precozmente con fiebre baja, los pacientes son capaces de comer, alimentarse, responden bien a algún antipirético tipo paracetamol, se sienten decaídos porque la influenza realmente produce mucha mialgia y mucha dolor de cuerpo, de manera que uno sabe que tiene influenza porque no es un resfrío simple, sino que a uno lo echa a la cama, sencillamente. De manera que un paciente que no está dentro de lo habitual, que empieza con dificultad respiratoria, que se siente decaído, que está tóxico, ese paciente debe recibir atención. Y hay antivirales que podrían ser utilizados, pero hay que utilizarlos precozmente, idealmente antes de las 48, antes de las 24 horas. Perfecto. Muchas gracias, doctora Palomino, por acompañarnos esta mañana con esta recomendación también cuando comienzan los días más críticos, no solo de la influenza, sino que también del virus sincicial. José Antonio. Bien, muchas gracias, Daniela. Gracias también a la doctora por todas estas recomendaciones. De todas maneras, vamos a seguir muy pendientes de la evolución de este virus que está siendo súper agresivo, sobre todo este año. Buenos días. Bien, revisamos a esta hora información en nuestras plataformas digitales, entre ellas lo que señala nuestra página web. El presidente Sebastián Piñera, que comienza una gira muy importante por Israel, por los territorios palestinos, y luego va a la ciudad de Osaka, en Japón, a participar de la cumbre del G20. El presidente Sebastián Piñera realiza entonces esta agenda por Medio Oriente y también por la isla de Japón. Va a estar fuera del país durante al menos una semana. En esta visita se espera que él esté, ¿no?, junto a su comitiva en puntos emblemáticos, por ejemplo el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro, el Vía Crucis, el Monte de los Olivos, además de reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Si quiere conocer más detalles, no dude en visitar nuestro sitio ahoranoticias.cl. Luego el presidente se traslada a la ciudad de Osaka, en Japón, donde participa de la cumbre G20. Momento de revisar noticias del mundo. Mariana Schmidt, bueno. Sí, hola Mariana. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Se ha movido, la verdad, la Tierra al otro lado del mundo. Ha sido, en verdad, un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que sacudió a Indonesia. El potente movimiento telúrico se sintió con mucha fuerza, sobre todo en el mar de Banda, situado en el centro este de este archipiélago, Timor Oriental, hasta la zona norte de Australia. Por la diferencia horaria con nuestro país ocurrió la madrugada nuestra, plena jornada laboral al otro lado del mundo. Por eso fueron cientos las personas que evacuaron los edificios como medida de precaución. Pese a su magnitud no hubo riesgo de tsunami, ya que tuvo una profundidad de 208 kilómetros. El terremoto estuvo antecedido por un sismo de 6,1 grados que se registró en Papúa Nueva Guinea. Las autoridades no reportaron heridos ni cuantiosos daños materiales. Indonesia, que se formó por la convergencia de 3 grandes placas tectónicas, se encuentra precisamente en el cinturón de fuego del Pacífico. Por lo tanto, es una zona altamente sísmica. Bueno, en vez de poner paños fríos, la tensión entre Estados Unidos e Irán continúa por la postura que han tomado los respectivos líderes. En una entrevista exclusiva de la NBC, el presidente Donald Trump aseguró que no está buscando una guerra contra el país persa, pero que si la hay, será una destrucción como nunca antes se ha visto. Una frase que ya habíamos escuchado en el caso de Corea del Norte. Recuerda tú, antes de que tuviera este acercamiento con Pyongyang, también dijo el presidente Trump que un enfrentamiento con Corea del Norte iba a despertar, digamos, algo que nunca el mundo había visto en términos militares. Tiene esa, digamos, conducta de llevar el discurso a un extremo innecesario, desde mi punto de vista. Un lenguaje incendiario y que a lo mejor busca, en definitiva,
lejana la posibilidad lograr quizás sentarse junto al líder iraní, como ya lo hizo con Kim Jong-un. Pese a esta dura advertencia, se ha mostrado dispuesto a mantener un posible contacto con Teherán sin condiciones previas, pero no fue tajante en que no deben desarrollar un arma nuclear. Eso sí, fue tajante. Paralelamente, en otra entrevista, el vicepresidente Mike Pence ratificó que el mensaje de Trump es muy claro y que este lunes darán a conocer las sanciones adicionales contra Irán. Mike Pompeo, por su parte, ha anunciado que visitará a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para abordar esta crisis y asegurarse que están estratégicamente alienados con esas naciones. Veíamos el otro día en el mapa cómo justamente en el estrecho de Hormuz, donde ocurre toda esta tensión, todos los países que rodean son países aliados de Estados Unidos, Arabia Saudita, y tienen puntos estratégicos, ¿verdad? Los Emiratos Árabes, Bahrein, Omán, donde hay bases militares, digamos, y después Arabia Saudita un poco más abajo, hasta donde termina, digamos, el ingreso al Golfo Pérsico. Y desde el otro lado del Golfo está toda la costa iraní. Exactamente. Duro golpe para el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Ha sido la oposición socialdemócrata la que ha ganado la alcaldía de Estambul, poniendo así fin a 25 años de gobierno de partidos islamistas que comenzaron con el actual mandatario. Ha sido el candidato del Partido Republicano del Pueblo, Ekrem İmamoğlu, quien se impuso en una repetición electoral a su rival, el ex primer ministro Yildirim, con un 54% de los 8.8 millones de votos. Ya se ha cumplido un año, al cumplirse un año de este espectacular rescate desde una cueva en Tailandia. Los niños y adolescentes que sobrevivieron regresaron al lugar para participar en una carrera benéfica. En definitiva, el equipo de fútbol de los Jabalíes Salvajes se unieron así a unos 5.000 corredores y ciclistas que fueron parte del evento que conmemoró este aniversario. Fueron 18 días, usted recordará, los que estuvieron atrapados, los menores, junto a su entrenador en una cueva que se inundó por las lluvias monzónicas y que gracias a la participación de expertos de varias partes del mundo, hoy estos jóvenes futbolistas pueden contar su historia. Una vez más agradecieron a quienes participaron en sus labores de rescate. También señalaron que es importante no olvidar jamás lo que les pasó. El dinero obtenido en esta carrera servirá para la reapertura de la cueva de Tam Luang, aún cerrada al público, aunque el lugar se ha vuesto muy turístico, con camisetas y llaveros incluso de la imagen de estos pequeños del equipo de los jabalíes. Imagínate qué miedo volver a entrar a esa cueva. Estaba pensando exactamente lo mismo, porque ya se cumplió un año, por lo tanto, justamente están las lluvias monzónicas y altamente probable que se inunden estas cuevas. Entonces es bastante peligroso, justo, bueno. Van a ver, ahí va a haber un mayor resguardo, letrero y todas las medidas de precaución que en ese momento quizás estaban más descuidadas, ¿no? Les quiero mostrar un fenómeno bastante impresionante que se está produciendo ahora en estos días y que va desde África, estamos hablando, y está cruzando continentes. Nos referimos al polvo del desierto del Sahara y que está llegando incluso, cruza el Atlántico y llega hasta América. Y en estos momentos se está viendo incluso en la costa de México. Son más de 12.300 kilómetros de distancia que viajan en la parte media de la atmósfera. La cantidad del polvo que ya está ingresando a la península de Yucatán depende de la intensidad del viento. Impresionante. ¿Y esto es inédito? No. Ha ocurrido en otras oportunidades. Y ahora lo que podemos ver que por estas razones las mismas autoridades mexicanas ya han reportado amaneceres y atardeceres con colores de color naranjo y rojizo en turísticos balnearios como Cancún y Playa del Carmen. A pesar de las grandes cantidades de polvo provenientes del desierto del Sahara, no representan, dicen por el momento, un riesgo alto para la población. El Centro Nacional de Prevención de Desastres ha informado que la nube de polvo se encuentra sobre el Océano Atlántico, Mar del Caribe y en pocas cantidades ahí en el Golfo de México. Se trata de una capa de aire seco y polvo que se forma sobre el desierto y que se
mueve hacia el Atlántico, ahí lo ve, viajando la parte media de la atmósfera a una altura entre 2.000 a 5.000 metros, donde hay humedad, la cual favorece la formación de ciclones tropicales. El polvo del Sahara puede tener así un efecto negativo sobre la formación de estos ciclones. Impresionante, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver también con la sequía, una cosa que sea el desierto del Sahara, pero además tiene que ver con las altas temperaturas y la sequía. Miles de personas se congregaron anoche en el Times Square de Nueva York para presenciar este show que causaba mucho susto. Son dos hermanos del famoso grupo Flying Wallendas cruzando una cuerda floja colocada entre dos rascacielos de 25 pisos. Los acróbatas reconocieron que estaban muy nerviosos, sobre todo la mujer, que el año pasado sobrevivió a una caída en la que se rompió casi todos los huesos de su rostro. Los hermanos cruzaron en direcciones opuestas la cuerda floja de 396 metros, encontrándose exitosamente a medio camino, en donde la joven se sentó para dejar que su hermano le pasara por encima. Después, ambos continuaron su recorrido. Utilizaron arneses de seguridad por requerimiento de la ciudad de Nueva York. Claro, así que había un resguardo bastante importante. Claro, la vara de equilibrio, que es larguísima, que realiza compensación de peso para no tener problemas, digamos, de equilibrio sobre la cuerda, pero... ¡Qué nervio! ¡Qué nervio!, ¿no? Por eso había mucha gente presenciándolo. Sí, ella se había caído. Imagínate el nervio además que tenía de hacer esto. Bueno, muchas gracias. Había ocurrido solo hace un año. Que estén muy bien. Chao, buenos días. Chao. Vamos rápidamente al informe del tiempo. Jaime Leighton a esta hora en la comuna de Providencia. Sí, don Jaime, ¿cómo está? Sigue el frío y hoy día llueve. Priscila, buenos días. Así es, se mantiene este pronóstico de lluvia principalmente para la tarde y parte del atardecer en Santiago. Está amaneciendo en Santiago ya con una hora calculada a las 7:47. Ya hay claridad sobre los cielos de Santiago y la nubosidad es favorable a sostener este pronóstico de precipitaciones en la tarde. Eso sí, con el rango de débil a regular. 4 a 10 milímetros es el rango más probable. No más allá de 10 milímetros podría ser el sector oriente unos 11 a 12 milímetros en algunos sectores, pero la cantidad de lluvia debería estar fundamentalmente en torno a los 10 milímetros como máximo, con temperaturas que también van a bordear como máximo 10 grados en Santiago. A eso de las 10 de la mañana 8 grados, 8 a 9 grados, 10 grados la temperatura máxima a eso de las 3 de la tarde, entre mediodía y 3 de la tarde, y posteriormente a las 10 de la noche con 5 grados en la capital. Situación que va a continuar descendiendo en la caída de la temperatura ya a las 10 de la noche sin precipitaciones prácticamente sobre Santiago, predominantemente nublado, y mañana con helada matinal en la capital, 1 grado bajo cero, 10 grados la máxima con cielo fundamentalmente despejado, ambiente soleado, pero solcito de invierno, porque vamos a llegar solamente hasta 10 grados. Y el miércoles con cielo nublado, extremas 2 y 13 grados aquí en Santiago. Así que panorama invernal prácticamente para toda la semana, porque el viernes vuelven nuevamente las precipitaciones a la capital. Don Jaime, ya, panorama absolutamente invernal. ¿Y esto tiene que ver, por ejemplo, con nieve en el sector oriente o en la parte alta de la ciudad? Sobre los 800 metros es la posibilidad de que ocurra agua-nieve solamente un ratito muy breve al culminar la jornada del día de hoy, porque va a estar terminando la precipitación cuando la temperatura se acerque a los 0 grados. Por lo tanto, podríamos tener agua-nieve en el sector más alto de la capital sobre los 800 metros aquí en Santiago. La isoterma cero va a estar en los 1000 metros en el nivel más bajo al final de la jornada de hoy. Por lo tanto, unos 200 metros más hacia abajo es lo que suele darse la precipitación de agua-nieve aquí en esta latitud, particularmente en Santiago. Muy bien, muchas gracias, don Jaime. Lo esperamos de vuelta aquí en el canal. De todas maneras. Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, ya los profesores cumplen, entiendo, 3 semanas movilizados, exigen una serie de demandas, ¿no?, que tienen que ver con el currículum, con la gestión al interior de los establecimientos, también una mejora para las educadoras de párvulo. Y este fin de semana hubo una situación bien incómoda ahí con la ministra Cubillos en el Cementerio General, cuando es increpada aparentemente, ¿no?, por una profesora producto de su falta de disposición desde la óptica del gremio a conversar con ellos. Sí.
Sí, por eso hasta ahora vamos a conversar con el presidente del Magisterio, Mario Aguilar. Mario, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Y primero preguntarle sobre este video que se volvió viral, en donde ha recibido un rechazo transversal. ¿Qué es lo que nos puede decir usted al respecto? Sobre todo si es que Inés Tapia efectivamente es profesora. ¿Y qué le parece que haya increpado a la ministra Cubillos en un cementerio? Buenos días. Hola. Buenos días, Priscila. Buenos días, José Antonio. Bueno, efectivamente vi el video ayer en la tarde. No es algo que estuviera planificado por el Colegio de Profesores ni corresponde a un plan de acción. Me parece que fue una cosa que se produjo espontáneamente cuando esta persona se encuentra con la ministra. Por lo tanto, se da en un contexto de una reacción personal de una profesora que seguramente molesta, incómoda por la situación de cierto menosprecio, arrogancia con que la ministra nos ha tratado. Yo me imagino eso puede explicar esa increpación que le hace, esa manera en que le habla. Entonces, ahora, pero no corresponde a una no lo estoy justificando. Yo no lo habría hecho, pero me parece que se explica en un contexto también eso. Hay malestar, hay mucho malestar en el profesorado. Yo diría, rabia con la ministra por su manera en que nos ha tratado, por su poca disposición de diálogo. Y esto demuestra además que en la medida que no haya diálogo, en la medida que no haya disposición a conversar, las situaciones se encrispan. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, y es un llamado que yo le sigo haciendo a la ministra, es que nos sentemos a conversar, que busquemos solución a este conflicto. ¿Qué es lo que importa? Lo de fondo es que aquí hay un conflicto grande, hay 1 millón de estudiantes sin clases, hay 80.000 profesores en paro, la situación es compleja, es un problema grave, y la ministra debe abordarlo. Esa es su obligación como ministra de Estado y es lo que nosotros pedimos. Exacto. Estamos viendo parte del video, explicar un poquito el contexto. La ministra fue, entiendo, a una situación privada, ¿no?, en el cementerio general, y esta persona la graba y tiene un diálogo, no un diálogo, porque en realidad la ministra no contesta nada, pero bastante incómodo y se viralizó rápidamente. Pero más allá del hecho puntual, que ha sido condenado transversalmente, porque independiente si uno está o no de acuerdo con el movimiento de los profesores, me imagino que usted, tanto como yo, coincidimos que increpar a una persona en el cementerio, en un contexto privado, no es del todo respetuoso. Pero bueno, vamos al plano como más político, porque la ministra ha hecho precisamente ese contrapunto. Ella dice, esto es un movimiento político. Yo no sé qué lectura hacen ustedes de ese argumento, ¿no?, que da la ministra para no involucrarse más allá en el conflicto directamente. Ella dice, aquí hay un conflicto del cual el gobierno está haciéndose cargo, pero al mismo tiempo hay un movimiento político en el cual el gobierno no quiere entrar. ¿Ustedes qué responden desde el Colegio de Profesores? Mire, yo no entiendo qué puede tener de político el que nosotros reclamemos que haya salas sin calefacción, con temperaturas cercanas a 0 grados, que haya plagas de ratones que no se atienden, que haya material didáctico que no llega a los colegios, que haya un grupo importante de profesionales de la educación que son discriminados sin ninguna justificación, como en las colegas educadoras diferencial y de párvulo, que haya una doble evaluación docente, que detrás de eso hay un negocio y por eso no se suspende y eso genera un agobio laboral que molesta o es un problema para mejorar el trabajo con nuestros hijos, porque nuestros colegas tienen que dedicar esfuerzo, tiempo y energía a responderle a una burocracia, que haya agobio laboral en general. No entiendo yo cuál es la perspectiva política que ella ve en eso. Lo que yo creo es que un ministro de Estado tiene que resolver problemas, y esa es su obligación, esa es la responsabilidad de su cargo. No puede simplemente andar pensando en subir en las encuestas o en proyectar una determinada imagen o tener una agenda paralela según una conveniencia política que le dan ciertos estudios de encuestas que se hacen. Yo creo que la ministra tiene que resolver problemas, un ministro es un ministro, y eso es lo importante. No entiendo yo cuál sería la perspectiva política de este conflicto en base a los temas que nosotros planteamos. Me gustaría saber cuál de los 12 puntos de nuestro petitorio es, comillas, político. Mario, varios puntos que usted mencionó, que son parte del petitorio, ¿se habían incluso de alguna manera conversado, llegado a algún acuerdo con la última propuesta que entregó el gobierno? Finalmente esto se votó en el magisterio y se rechazó. ¿Qué es lo que falta en lo medular para que los profesores vuelvan a trabajar definitivamente? Bueno, primero hay puntos que no se respondieron, que son muy importantes. ¿Cuáles? Por de pronto el tema de la reforma curricular, por ejemplo, ni siquiera hubo una respuesta negativa, simplemente se omitió el tema. Un tema en el que todo el país ha estado preocupado, en que hay una transversalidad también, ya que se ha usado la palabra transversalidad, en rechazar esa reforma, en donde premios nacionales, académicos, el Consejo Rectores,
gente estudiosa del tema, no cualquiera, pero además la calle, el sentido común de la gente rechazaba una reforma dañina como esa y ni siquiera se dignan a responderla. Eso a mí me parece casi una falta de respeto. En segundo lugar están los temas en donde tampoco la respuesta es negativa, el tema de la mención para la educadora diferencial y de párvulo, por ejemplo, el tema de terminar con la doble evaluación docente no es claro, no es taxativo. Sí. Déjeme terminar esta idea, la educación pública que tampoco es tan claro, hay una cosa vaporosa, genérica, de que nos preocupa y nos interesa, pero en términos concretos no hay un plan específico inmediato para problemas inmediatos. Hoy día hay colegios con plagas de ratones. Hoy día hay colegios sin calefacción en el sur de Chile con temperaturas cercanas a 0 grados. Esos son problemas de hoy, que requieren respuestas concretas, no genéricas ni vaporosas. Sí, Mario, es que usted acaba de mencionar el tema de la mención para las educadoras de párvulo y diferenciales. Eso, según el subsecretario, implicaría cerca de 30.000 millones de pesos. Cuando los dirigentes han dicho que esto no es un petitorio económico, pero finalmente esto sí se traduce en un gasto importante. 10 de los 12 puntos de nuestro petitorio no tienen gasto. 10 de los 12, eso es lo que hemos dicho siempre. Hemos dicho que nuestra preocupación es fundamentalmente de tipo por la educación estructural respecto a la educación chilena. Además, no estamos pidiendo un ajuste salarial, en este caso lo que estamos pidiendo es que se ponga fin a una discriminación odiosa, que no tiene ningún fundamento ni pedagógico, ni profesional, ni nada que se hace con nuestros colegas educadores diferencial y de párvulo. Y en tercer lugar, esta cifra que da el Ministerio de Educación es bastante engañosa, y es bueno decir la verdad, porque los 30.000 millones que costaría esto, eso sería cuando esto estuviera en pleno régimen, que recién el año 2026, y la cifra de 30.000 millones que sería el 2026, que equivale más o menos a 40 millones de dólares, o sea, tampoco es una cifra que para el país sea tan imposible, equivale a un fraude carabinero nomás, un fraude, equivale a una coima de cuando se compran bombarderos para la Fuerza Aérea o gasto en militar. No es tanto, pero recién sería el 2026, en lo inmediato sería muchísimo menos, y además nosotros hemos estado disponibles a conversar algún tipo de gradualidad. Por lo tanto, es bueno que el Ministerio hable con la verdad y diga las cifras Profesor reales Aguilar, y no cifras engañosas como si fueran 30.000 millones que se requieren al día de hoy, porque eso no es correcto. Hablemos un poquito del futuro, de la forma de poder acercar postura. A lo mejor estas entrevistas también pueden servir un poquito para eso. Desde el gremio, ¿qué hace falta para que finalmente puedan entrar en una suerte como de conversación más seria y puedan volver a clases? En fin, ¿ustedes exigen la presencia de la ministra en la mesa o el subsecretario es suficiente si es que efectivamente se abren a la posibilidad de discutir nuevamente algunos de los puntos, entrar en el tema curricular, que el ministerio dice que tiene que ver con el Consejo Nacional de Educación, no directamente con ellos, pero bueno, en fin, ya vamos para la 4ª semana de movilización. ¿Ustedes están dispuestos a flexibilizar en algo su postura, hacer un llamado al ministerio? ¿Qué es lo que exigen para poder efectivamente sentarse a conversar? Nosotros estamos absolutamente disponibles a sentarnos a conversar. Si la ministra nos llama nos invita en 2 horas más a una reunión, nosotros vamos a ir a esa reunión. Nosotros creemos que este conflicto debe ser resuelto. Y por eso nos llama tanto la atención y nos resulta incomprensible que una ministra de Estado que tiene un conflicto en su cartera como este no se involucre. Pero si nos llama, nosotros vamos a ir a conversar, a buscarle solución a este problema. Siempre va a haber flexibilidad, siempre, siempre. Eso siempre va a estar de parte nuestra. Lo que pasa es que el ministerio tiene que tener una actitud respetuosa, una actitud de comprensión de los puntos del petitorio y no esta actitud arrogante que ha tenido. Pero nosotros estamos absolutamente disponibles. Nosotros no queremos que este paro se prolongue, nosotros queremos que este paro se termine. Entiendo, pero para ser bien concreto, o sea, ustedes exigen la presencia de la ministra Cubillos en una mesa, no el subsecretario, no cualquier otra entidad ni funcionario de gobierno. Solamente con ella pueden resolver este tema. ¿Usted hace un llamado en esta entrevista a eso? Le doy una muestra de flexibilidad que usted mismo pedía. No estamos pidiendo eso. Yo creo que es de sentido común y es lo lógico que estuviera la ministra. Pero si nos llaman y nos invitan a la reunión, nosotros vamos a ir. Muy bien. No hay palabras mías donde nosotros pongamos eso como un punto absolutamente intransigente o cosa por el estilo. No va a encontrar ninguna entrevista que me hayan hecho donde yo haya señalado aquello. La intransigencia, creo, que no ha estado de parte nuestra. Nosotros hemos estado absolutamente disponibles. Y lo que va a ocurrir esta semana es que estamos convocando a que la ciudadanía se manifieste, a que sea ya no solo el profesorado, porque hemos tenido bastante respaldo ciudadano en este movimiento. ¿Cuándo sería eso? Que ese respaldo se exprese. El próximo miércoles va a ser un día que hemos caracterizado como Todo Chile defiende su educación pública y que va a incluir una serie de actividades, pero en la noche
Estamos llamando al cacerolazo de los patipelados para que los patipelados, así nos han tratado recientemente al resto de los chilenos, que no somos parte de la élite de este país, los patipelados nos vamos a manifestar en favor de la educación chilena. Pero yo vuelvo a repetir, llamo a la ministra, llamo al vicepresidente de la República que está ahora dirigiendo el país, que estamos disponibles a dialogar, estamos absolutamente disponibles a dialogar y a conversar para buscar solución a este conflicto. Bien, pues el profesor Mario Aguilar, representante del Colegio de Profesores en una nueva jornada de movilizaciones del gremio, muchísimas gracias por esta entrevista y que tenga un buen día. Gracias a usted. Buenos días. Bien, faltan algunos segundos para que sea las 8 de la mañana. ¿Terminamos? Sí, frío, lluvia, agua, nieve. Prepárese para un combo invernal, como decían las últimas noticias. Y que tenga una excelente semana. Sí, nos vemos. Chao.